De este modo se reafirmaba el latín como lengua eclesiástica oficial y como el arma que ayudaría a prevenir y detectar la herejía tan pronto como ésta apareciese, y se establecería un misal obligatorio para todo el orden católico para evitar toda clase de innovaciones heréticas y abusos litúrgicos. Su Santidad el Papa San Pío V, por su constitución apostólica en forma de bula, Quo Primum Tempore, del 14 de julio de 1570, promulgó el Missale Romanum, misal romano, conocido popularmente como Misal de San Pío V, que codifica la mal denominada Misa Tridentina, que mantendría el sacrificio de la nueva alianza a salvo de todas las innovaciones de los herejes. Con respecto a esto, el cardenal Ratzinger, en su obra La fiesta de la fe, nos aclara que no hay ninguna liturgia tridentina y hasta 1965 nadie habría sabido qué significa esa palabra. El Concilio de Trento no hizo ninguna liturgia, y tampoco hay ningún misal de Pío V en sentido estricto. El misal que apareció en el año 1570 por encargo de Pío V solo difería en pequeñeces de la primera edición impresa del misal romano, aparecida unos 100 años antes. En la reforma de Pío V se trataba simplemente de eliminar las impurezas que se habían ido infiltrando durante la Baja Edad Media y los errores que se habían cometido al copiar e imprimir, volviendo a establecer como reglamentario para toda la Iglesia el misal romano, que no había sido afectado por estos avatares. Al mismo tiempo había que acabar con las inseguridades que se produjeron en la confusión de los cambios litúrgicos del tiempo de la Reforma luterana, ya que la diferencia entre lo católico y lo específico de la Reforma se había hecho cada vez más difusa. Se intentó evitar este problema estableciendo el uso exclusivo y el carácter obligatorio del misal typicum, impreso en Roma. Por su parte, Monseñor Klaus Gamber, en su obra La reforma de la liturgia romana, afirma que la reforma de San Pío V no creó nada nuevo. Se contentó con establecer una versión uniforme del misal, eliminando las innovaciones que en él se habían introducido a lo largo de los siglos. Es decir, que ya el hecho de denominar a la Santa Misa tradicional Misa Tridentina es una estrategia de los herejes y de los enemigos de la fe para hacernos creer que ésta fue un invento de Trento y que es viable reformar la liturgia cuando convenga, cosa que no es cierta. Así que, por favor, a partir de ahora, llamen a las cosas por su nombre. No digan más la Misa Tridentina ni la Misa de Trento, sino la Santa Misa tradicional, pues este es el nombre del culto establecido por el Señor. Además, para minimizar la dispersión de las ideas heréticas, el Sacrosanto Concilio de Trento acordó que el Santo Padre elaboraría una lista de libros prohibidos, Index Librorum Prohibitorum, no como una censura impuesta como a día de hoy se afirma, sino para que los fieles tuviesen claro cuáles eran las obras que escondían entre sus páginas el veneno de la herejía y poder así evitar ser engañados por ellas. Y a su vez el Santo Padre elaboraría un catecismo que contendría los puntos principales de la doctrina que todo católico debe conocer, que pasaría a la historia como el Catecismo de Trento, catecismo que tienen a su disposición en nuestro blog para que puedan estudiarlo y empaparse de la santa doctrina católica tan atacada en nuestros días. De este modo, con el Concilio de Trento, la Santa Iglesia Católica demostró una vez más al mundo que aun en las peores circunstancias, la creciente apostasía y el mar de mentiras que asolaba Europa y hacía peligrar a las almas, el camino de la salvación se mantenía inconmovible, la verdad de Cristo inmutable, y las almas podían seguir santificándose por la gracia derivada de los sacramentos y especialmente por el Santísimo Sacramento del altar, que se mantendría libre de toda mancha, tal y como quiso el Señor. De hecho, ningún concilio ha desarrollado sus tareas en circunstancias más adversas que el Concilio de Trento, y ninguno ha tenido que decidir y definir tantas cuestiones vitales para mantener la pureza de la fe revelada por nuestro Señor. Aunque desafortunadamente este concilio no fue capaz de curar las diferencias religiosas de Europa occidental, sin embargo, la verdad divina infalible e inmutable fue tan claramente proclamada en oposición a las falsas doctrinas de su tiempo que se asentaron de nuevo los pilares de la fe y la catolicidad se rearmó con firmes fundamentos para detectar y vencer la herejía allí donde se encontrase. En palabras del concilio: ha sido tan grande la calamidad de estos tiempos y tan arraigada la malicia de los herejes, que no ha habido aserto de nuestra fe, por claro, constante y cierto que haya sido, al que instigados por el enemigo del humano linaje no hayan contaminado con algún error. Por esta causa,
El Sagrado Concilio ha procurado ante todas las cosas condenar y anatematizar los principales errores de los herejes de nuestro tiempo, y explicar y enseñar la doctrina verdadera y católica. Como en efecto ha condenado y anatematizado y definido, resta ahora que el concilio amoneste, como lo hace en el Señor, a todos los príncipes, para que presten su auxilio de suerte que no permitan que los herejes corrompan o violen lo que el mismo concilio ha decretado, sino que éstos y todos lo reciban con respeto y lo observen con exactitud. Sin embargo, como veremos en el capítulo siguiente, todos estos esfuerzos eclesiales, aunque propiciaron un tiempo de paz, no conseguirían arrancar de raíz la semilla del mal, y en poco tiempo el maligno conseguiría lanzar un ataque incluso más terrible que el de la propia Reforma, que sacudiría los cimientos mismos de la sociedad europea y estrecharía todavía más el cerco de la Santa Iglesia Católica por medio de la persecución violenta, la infiltración y la convocatoria de un concilio herético que prepararía el terreno para su asalto final. Que los principales puntos de la doctrina católica que les hemos recordado y las mentiras de los herejes que les hemos desvelado les ayuden a mantenerse firmes en la verdadera fe y puedan luchar en esta terrible batalla del final de los tiempos por rescatar el mayor número posible de almas de las garras del maligno. Concluyamos pues este capítulo meditando las palabras del Deuteronomio. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 15 al 19. Y si tú escuchas de verdad la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, Yahvé tu Dios te levantará por encima de todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones por haber escuchado la voz de Yahvé tu Dios. Pero si desoyes la voz de Yahvé tu Dios y no cuidas de practicar todos sus mandamientos y sus preceptos que yo te prescribo hoy, te sobrevendrán y te alcanzarán todas las maldiciones. Libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1, 2 y 15. Por tanto, si quieren alcanzar la salvación al final de sus vidas, cierren sus ojos y sus oídos a las propuestas de los innovadores que no siembran sino engaños y confusión, y pongan por obra las enseñanzas de nuestro Señor que la Santa Iglesia Católica ha custodiado y enseñado a lo largo de 2 milenios. El magisterio tradicional podrá ser ocultado, podrá ser negado, pero jamás podrá ser cambiado. Afiancen su vida sobre esta roca firme y podrán resistir firmes en medio de la peor de las tribulaciones. Somos Sanguis et Aqua, que la paz y sobre todo la verdad de Cristo estén con todos ustedes.